8 de la noche en punto, muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, el canal digital más visto de nuestro país. Hoy, por supuesto, vamos a continuar con el tema que ha ocupado la agenda informativa estos 3 días, que tiene que ver con el paro de transportadores. Ya se ven afectados 153 municipios de 22 departamentos de nuestro país. Sin duda, las pérdidas a nivel económico son millonarias, pero los más afectados, hay que decirlo, por supuesto, son los ciudadanos que hemos visto no solo de la capital del país, sino de varias ciudades que han visto afectada su movilidad y en este momento también están viendo afectada la canasta familiar. Justamente para hablar de este tema tenemos contacto a esta hora con nuestra compañera Rocío Franco, quien ha estado ahí muy atenta desde esta mañana en el corazón de estas negociaciones entre el gobierno nacional y también los transportadores. Rocío, muy buenas noches. Quiero que nos contextualice un poco de lo que ha pasado en el transcurso del día, de lo que han sido estas negociaciones y estas conversaciones con los transportadores y con el gobierno nacional. ¿Hay luces, se evidencia alguna luz de pronto de algún acuerdo que se pueda llegar en medio de esta crisis que se viene viviendo en estos últimos 3 días? Pues con esto le digo todo, son 9 horas de negociación. Durante todo el día han estado conversando los gremios, los camioneros, también el gobierno nacional. Está la ministra de Transporte, el ministro de Hacienda, estuvo en la mañana el ministro del Interior, el ministro de Minas, está la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Todo esto evidencia que hay diferentes puntos de vista, pero que en este momento todo está muy empantanado. El contexto en este momento es que se están en unas negociaciones donde el gobierno parte de señalar que se tiene que pagar como un aumento al precio del diésel 1.904 pesos. La jornada empezó con una propuesta hecha por los camioneros. Ellos dicen que flexibilizaron su posición al señalar que lo que pretendían era volver al precio anterior y que un alza se vería reflejado solamente cuando existieran unas mesas de trabajo donde se concertaría este aumento. El gobierno dijo muy bravo, el ministro de Hacienda, que no, que eso no era ningún tipo de propuesta, que eso era lo mismo que pedir la revocatoria de la resolución que contempla el alza de 1.904 pesos. Conforme fue pasando el tiempo, pues el gobierno le pidió algún tipo de muestra de querer negociar, de mostrar alguna propuesta. El ministro en ese momento les habló de dividir en 2 los 1.904 pesos, una para el 30 de agosto y la otra para enero del 2025. Pues bien, las bases volvieron a reunirse, los camioneros y ellos concertaron inicialmente 100 pesos, aceptarían 100 pesos, además de requerir, por ejemplo, un proyecto para que se modifique la regla mediante la cual se ata el precio del diésel a los precios internacionales. Ellos hablan que simplemente el precio Colombia, también que se actualice la tabla de fletes y que también se garantice que no van a ser judicializados ninguno de los integrantes o de las personas que hacen parte de esta jornada de paro y que están en los bloqueos. Todo esto pues terminó en lo que se sabía, una negativa del ministro de Hacienda que señala que eso no le ayuda a las finanzas y volvió a insistir en la división de los 1.904 pesos. Pero esto parece como la bolsa de valores. De una vez se presentó una contrapropuesta del gobierno nacional liderada por la ministra del Trabajo, muy vehemente, hizo esta última propuesta. Dijo el pago de 400 pesos mensuales por 4 meses y un pago de alza de 304 pesos para un total de 1.904 pesos. Enseguida los gremios de los camioneros dicen no nos gusta esa propuesta, a nosotros tampoco se nos ajusta al bolsillo. Señalan que sencillamente ellos están en contra de esa propuesta de los 1.904 porque no tienen cómo pagarlos. Entonces la contrapropuesta, la última, son de parte de los camioneros es 400 pesos que pagarían de alza inmediatamente.
y le dicen que esto estaría congelado al 31 de diciembre de este año, tiempo en el que verían si se garantizan o no el cumplimiento de lo que ellos han pedido: la modificación del precio del diésel, la actualización de los fletes y todas estas situaciones. Se han dado un plazo de 15 minutos. La verdad es que ambas partes quieren concertar algo porque de verdad hay una conciencia dentro de la mesa de los perjuicios que está causando cada hora y cada día de este paro. Por eso aquí en el Ministerio de Transporte, entonces ya cada uno en mesas separadas están reflexionando, tanto el gremio de los camioneros como los representantes del gobierno nacional. Son las propuestas y por supuesto las contrapropuestas que se han hecho por parte del gobierno y del sector de los transportadores. Rocío, antes de que usted por supuesto continúe allí muy pendiente de esta reunión, quiero preguntarle por dos aspectos. ¿Usted ve con buenos ojos o qué es lo que se dice, qué es lo que se rumora frente a esta última propuesta que hicieron los transportadores de el aumento o el pago de 400 pesos hasta el 31 de diciembre, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de esos aspectos que usted ya nos mencionaba, la modificación del precio del diésel, los precios de los fletes? ¿Usted cree que el gobierno sí pueda estar de acuerdo con esa propuesta que están haciendo en este momento los transportadores? Y punto dos, usted nos mencionaba más temprano que ellos estaban exigiendo la presencia de la fiscal general justamente para garantizar que no hubiese esas judicializaciones. ¿Por qué es esa preocupación de ellos frente a las judicializaciones? Pues inicialmente pues parece poco probable porque ambas propuestas están en orillas muy diferentes. Una solamente reconociendo 400 pesos condicionado, mientras que el gobierno está pidiendo que se reconozca los 1.904 pagado en tarifas diferenciales, escaladas. La situación es muy compleja porque casi que los camioneros consultan en tiempo real a todas las bases, a través de los chats, a través de las redes sociales, y así van teniendo retroalimentación. Y las bases, incluso desde muy temprano, habían señalado que no, que el tema era totalmente pedir la revocatoria de la resolución, no permitir un aumento de 1.904 pesos, que lo que querían era volver al precio anterior. Se han flexibilizado un poco, han reconocido los 400 pesos. Es que venía Catalina con unas propuestas de algunas otras personas de pagar 50 pesos mensuales. Se subieron a 100 y ahora el gremio de los camioneros está hablando de 400 pesos, pero el gobierno definitivamente no se baja para que ellos reconozcan el pago de 1.904 pesos. Pero usted me ha recordado una parte muy importante, y es el tema de la fiscalía. En un momento en el que estaban hablando de las tarifas, ellos se quejaron y hubo un momento de alta tensión donde los camioneros señalan que la policía los estaba hostigando, que ya les habían colocado varios partes y le estaban exigiendo al gobierno nacional que esos partes o esos comparendos fueran anulados. El gobierno dice que no tiene potestad para hacer eso y tampoco tiene potestad para incidir en la fiscal general de la nación para que no haga su trabajo y emprenda algún tipo de acciones, que la fiscalía es autónoma y ellos tienen que hacer su trabajo de investigar hechos punibles. La situación en este momento es que ellos están exigiendo que producto el acuerdo que se firme, esté firmado también por la fiscal general de la nación, han dicho en un momento, para que se evite malos entendidos y que se eviten judicializaciones de personas que estén dentro de la protesta. Bueno, un panorama empantanado, como usted lo mencionaba al principio. Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Por supuesto, estaremos muy atentos a lo que ocurra allí en la reanudación de estas conversaciones entre el gobierno nacional y el sector de los transportadores. Estaremos muy atentos a toda su información. Rocío, muchísimas gracias. Inmediatamente también me conecto a esta hora con Juan Carlos Pardo, quien se encuentra en la avenida Caracas con calle 10ª Sur,
en donde hace pocos minutos se reanudó el paso vehicular. Sin embargo, durante todo el día, desde la mañana muy temprano, hemos visto muchísima gente caminando en transportes ilegales, en transportes improvisados, tratando de llegar a sus lugares de trabajo. Más temprano también vimos cómo las personas trataban de desplazarse, esta vez ya a sus lugares de residencia. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. ¿Cuál es el panorama a esta hora allí? Catalina, buenas noches. A esta hora tiende a la normalidad en este punto, que es, como usted lo indica, la avenida Caracas con calle 10ª Sur. En este punto se vivieron los minutos quizás más caóticos de la ciudad para cientos de personas, para miles de personas que estaban de regreso a casa. Eso casi que en hora pico, desde las 4 de la tarde aproximadamente, 3:30, ya se veía que las personas necesitaban desplazarse de sus trabajos hasta sus residencias y no tenían cómo. Entonces fue en ese justo momento en el que los transportadores de carga en camiones, en furgonetas, inclusive en motocicletas, prestaban el servicio para que quienes quisieran seguir su camino, un camino que no podían seguir porque hasta este punto llegaban los articulados de Transmilenio, pues se subieran como racimos humanos a los camiones y continuaran su viaje. Sobre las 7:06 de la noche, el tránsito de los buses articulados volvió a la normalidad, pero cientos, como le digo, miles de personas afectadas precisamente por esta falta de transporte en el sur de Bogotá. Carlos, ¿qué han dicho los transportadores frente a ese bloqueo que se presenta allí? ¿Este paso vehicular va a ser un paso que ya va a quedar habilitado durante toda la noche? ¿Se van a dar pasos de manera intermitente, como lo veíamos hace algunos minutos en la emisión central de Noticias Caracol con nuestros reporteros, por ejemplo, en la calle 80, se estaban dando ya pasos de manera intermitente? ¿Qué es lo que va a pasar allí en el sur de la capital del país? Hasta este momento, Catalina, es permanente, constante el servicio de articulados hacia el portal de Usme. Va a continuar la operación de manera normal. Hasta este momento no hay nada que advierta una posible futura o próxima suspensión del servicio, aunque las autoridades y Transmilenio particularmente están muy al tanto de la situación en Bogotá, de lo que pueda suceder, pero evidentemente ya el flujo de personas es mucho menor, lo que significaría que ya por lo menos el mismo caos que se generó en horas de la tarde y en horas pico, pues ya no se va a volver a presentar. Y de volverse a presentar, podríamos tener la certeza de que hay personas que están con sus carros prestando un servicio que, aunque cobran por él, obviamente un precio que en esta tarde fue de 2.000 pesos, pues se podría subsanar en buena parte alguna posibilidad que se vuelva a presentar, pero que yo pensaría, Catalina, que no va a suceder. 2.000 pesos ese pasaje. Incluso también veíamos en los diferentes reportes que habían muchas personas asegurando que prácticamente se les iba a ir lo del día, el producido del día, pagando este tipo de transportes informales, así como nos lo describe Juan Carlos Pardo en su reporte. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Lo dejamos para que continúe allí desde el sur de la capital del país, muy atento a lo que pase con la operación vial. Quiero contarles lo que acaba de enviar a Transmilenio. Es el último reporte que envía el sistema a las 8 de la noche, 4 minutos, señalando que en este momento las principales zonas afectadas respecto a la capital del país son Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Suba, Usaquén, Kennedy, Bosa, Fontibón, Chapinero y San Cristóbal. Miren esta cifra, es que realmente es impresionante. Usuarios afectados, 2.140.631
usuarios afectados tan solo el día de hoy. En promedio, ese es el número de usuarios que se han visto afectados durante estos 3 días de paro de transportadores, que, como ya lo mencionábamos en un inicio, ha dejado millonarias pérdidas. Y es que miren, frente a la entrada de suministro de alimentos, por ejemplo, a una de las centrales de abastos más importantes de nuestro país, que es Corabastos, el día de hoy hubo una disminución del 41% de las toneladas que generalmente ingresan. El día de hoy solo ingresaron 6.000 toneladas de alimentos a Corabastos y generalmente ingresan 10.000 toneladas. Es el panorama a grandes rasgos que tenemos de lo que ha sido este balance, estos 3 días de paro de transportadores. Ya lo decía Rocío Franco, no se vislumbra un panorama, digamos, esperanzador para que haya una negociación. Sin embargo, se espera que en contados minutos se pueda reanudar estas conversaciones. Es por eso que también quiero conectarme de manera inmediata con los analistas que vamos a tener esta noche para discutir este importante tema aquí en Sala de Prensa. Ellos son, por supuesto, nuestro analista de confianza, Gabriel Cifuentes, analista político, y también el doctor Pedro Alejandro Carranza, él es abogado penalista, quien nos va a acompañar con todo el panorama jurídico y las implicaciones que pueda tener este paro de transportadores. Quiero comenzar saludando a Gabriel. Gabriel, la pregunta es obligada. Usted escuchó al presidente Gustavo Petro hace algunos minutos y escuchó su introducción. Por favor, deme su opinión de esa introducción frente a lo que dijo en medio de esta coyuntura tan importante de lo que ha sido este paro de transportadores, y que él no quisiera referirse justamente a este paro. Buenas noches. Buenas noches, Catalina, Pedro, a toda la audiencia. Podríamos gastarnos todo el programa hablando de esa alocución y de sus implicaciones, de su significancia en términos políticos, pero yo quiero señalar una cosa, Catalina, retomando su pregunta, y es que es desafortunada la manera como el presidente Gustavo Petro, en un momento en donde todos sus ministros están sentados en una mesa de negociación con los transportadores, en un momento en el cual parece que ya se rompió la tensión de las negociaciones y donde se tiene necesariamente que llegar a un punto medio porque es una situación insostenible para el gobierno, para los transportadores, para el país, y que verdaderamente tiene que llegar a una solución media de las partes, descalifica de una manera abierta la protesta, como si el mismo gobierno no hubiera sido el resultado del ejercicio de la protesta y de la manifestación. Es como si hubiera protestas buenas y protestas malas, movilizaciones sociales que se justifican, otras en cambio que no, atacando a la prensa nuevamente, y eso por supuesto no ayuda porque enrarece muchísimo las manifestaciones, estigmatiza a las partes que están involucradas y sin lugar a dudas pues desconoce y verdaderamente le hace falta a sus propios principios, a los propios valores y que dice abanderar un presidente que, repito, se hizo y que llegó al Palacio de Nariño gracias a las movilizaciones sociales. Es que este ha sido un país de movilizaciones, Gabriel, recordando hace algunos años alguna intervención que hizo el presidente Juan Manuel Santos asegurando esa famosa frase de que ese tal paro no existe. También hubo algunos inconvenientes con manifestaciones, protestas en el gobierno del presidente Iván Duque. En fin, son diversas las opiniones que se dan en torno a este tema, pero quiero ir un poco atrás y quiero ir con el doctor Pedro Alejandro Carranza, porque recordemos que hace algunos años también hubo un debate bastante amplio e importante frente justamente a una manifestación que se presentó en el año 2021, en donde la solución en ese momento que se encontró fue la extinción del dominio de varios camiones por parte del fiscal Francisco Barbosa, que hoy terminó en nada, que esas decisiones terminaron en nada. Es decir, son decisiones apresuradas, extremas, que se han tomado en medio de gobiernos que de alguna manera buscan alguna solución para desbloquear las vías, para dar soluciones a la ciudadanía, pero que a la final pues no sirvieron, como fue en ese caso lo que ocurrió con Francisco Barbosa. ¿O no es así, doctor Pedro?
Buenas noches, Catalina. Buenas noches, Gabriel. Pues en efecto, el uso de la acción de extinción de dominio para tratar de desconfigurar una protesta, pues creo que puede considerarse un abuso. Realmente lo que él avisó en esa ocasión, indicando que se quedaría la fiscalía con los camiones de quienes hicieran uso de esos vehículos para obstruir las vías públicas y afectar el orden público, pues realmente quedó todo ello en un par de cosas. Sabemos que se hizo una extinción en Cali sobre el vehículo que se usó para entrar a un conjunto residencial. A ese vehículo le hicieron extinción de dominio. ¿Por qué razón? Pues porque fue utilizado como un instrumento para la ejecución de una actividad ilícita, como fue haber ingresado a ese conjunto residencial y haber amedrentado a los habitantes de allí y haber realizado semejante allanamiento. También realizó la extinción de dominio y llama la atención eso sobre dos camionetas también que fueron usadas en el paro, pero que fueron incendiadas. De resto, la amenaza de haber iniciado acción de extinción de dominio sobre todos los camiones que participaron o los camiones que hubieran podido obstaculizar las vías, pues no se materializó. Lo que sí quedó claro fue que fue un aviso un poco exagerado para utilizar la extinción de dominio y así espantar los intereses de quienes protestaban. Fueron en su momento algunas medidas extremas, Gabriel, y hablando de manifestaciones pasadas, justamente el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se pronunció también el día de hoy en un pronunciamiento que ha sido bastante criticado por la oposición. Él señalaba que no, decía así: nosotros nunca hemos estado de acuerdo con los bloqueos, este fue un relato que sembraron. Una declaración pues que han criticado, han cuestionado muchísimos sectores políticos. ¿Usted cómo toma esta declaración de uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro? Pues la primera impresión que uno tendría es que hay una alta dosis de incoherencia, eh, y digamos que también están en una posición muy difícil, porque justamente, Catalina, lo que se está viendo en estos momentos, se esté o no de acuerdo políticamente con las razones, con quien esté detrás de las movilizaciones, se tengan o no argumentos técnicos, que yo creo que sí se tienen y lo han manifestado todos los expertos, en la necesidad de hacer los ajustes a la CPM que está proponiendo el gobierno. Eso es una medida impopular pero responsable, pero a lo que se están viendo enfrentados varios miembros del gobierno, que además fueron muy vocales, activos y que incentivaron las manifestaciones sociales, es a tener que estar del otro lado y tener que tener una respuesta, tener que asumir una posición frente a una situación que es verdaderamente crítica. Yo recuerdo a Gustavo Bolívar haciendo vacas para comprar cascos y escudos a los jóvenes que bloqueaban las ciudades. Hay diferentes formas de bloquear una ciudad, no solo se bloquean con camiones o con taxis, también con piedras y con llantas quemadas. Y Gustavo Bolívar fue un actor muy importante dentro del ejercicio de la movilización social del 2021, así como lo han sido muchos de los miembros del pacto histórico hoy en el Congreso y varios funcionarios del actual gobierno. En ese orden de ideas, creo que hay como una grieta dentro de la argumentación y dentro de la narrativa de los que estuvieron en la calle en el 2021 y los que están sentados en el gobierno, quienes están recibiendo un poco de la propia medicina que le aplicaron al gobierno Duque hace 3 años. Gabriel, y usted tampoco, o sea, usted también podría evidenciar una grieta al interior del gobierno. Se lo pregunto porque se conoció también una carta que envía el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dando como su propuesta a lo que podría ser una posible solución para ya desentrañar estas manifestaciones de los transportadores, dando como esa fórmula que según él podría solucionar este problema de los transportadores. Él dice que para él es importante evaluar en el marco de la reforma tributaria o de la ley de financiamiento que se pueda definir un impuesto progresivo al petróleo.
pero esto también iría un poco en contravía de lo que ha planteado el ministro de Hacienda y a lo que hoy están negociando en la mesa con los transportadores. Sí se puede evidenciar también grietas al interior del gobierno que no dejan ver también ese panorama claro de qué hacer en medio de una crisis como la que hoy estamos viviendo. Pues sin lugar a dudas, Catalina, un tema tan controversial como este, que incluso recuerde usted que en octubre del 2023 el mismo ministro de Hacienda había señalado que no era momento para subirle a la CPM por cuestiones electorales. Un tema de estos, sin lugar a dudas, debe generar muchísimas presiones. Debe haber también presiones no solo de los grandes transportadores, sino también de los pequeños transportadores que obviamente tienen que pagar de su bolsillo ese incremento y que muchos de ellos, no todos apoyaron a la derecha, muchos de ellos apoyaron al gobierno del presidente Gustavo Petro. Se le están sumando también otros sectores que sienten inconformidades. Entonces eso genera presiones políticas de todo tipo y obviamente aquí todo el mundo puede tener una opinión, pero el ministro de Hacienda y la ministra de Transporte han sido muy claros y creo que la batuta la tienen ellos porque ellos son los que tienen que enfrentar la crisis que se viene, que es un hueco fiscal impagable, insostenible y que solo se puede solucionar a través de la impopular pero necesaria medida de subir a la CPM, que hay que reconocerlo y esto hay que reconocérselo también al gobierno. Estuvo congelado durante 56 meses, estuvo congelado y comenzó su congelamiento durante el gobierno de Iván Duque y generó un hueco fiscal que llegó hasta los 36 billones de pesos, es decir, casi tres reformas tributarias, Catalina. Entonces, para responder su pregunta, claro que puede haber diferencias al interior del gobierno, pero la línea la maneja la ministra de Transporte, el ministro de Minas y el ministro de Haciendas y la solución es solo una y es subir el precio de la CPM. ¿Cómo se haga? ¿En qué plazo se haga? ¿Qué condiciones adicionales se le pueden garantizar a los transportadores como la regularización de los fletes, tarifas fijas de viaje y todas las otras solicitudes que están haciendo para el sector transporte? Es otro tema de negociación, pero la salida solo es una y es subir el precio de la CPM. Es un hueco bastante amplio, 36 billones. Es sin duda las consecuencias que hoy estamos viviendo y que están pagando o estamos pagando los ciudadanos. Pero quiero centrarme un poco ya en el tema jurídico con el doctor Carranza. Doctor Carranza, en medio de estas manifestaciones siempre se habla o se pregunta, bueno, ¿qué medidas jurídicas o qué salidas jurídicas se tiene para enfrentar esta crisis? En este caso, la Fiscalía ya anunció que abrió 36 indagaciones en medio de las manifestaciones que se han evidenciado a lo largo de los 22 departamentos, 153 municipios afectados. ¿Qué puede pasar con estas indagaciones a carta blanca? ¿Realmente qué puede hacer la Fiscalía en contra de los líderes que están allí bloqueando vías, impidiendo el tránsito o la movilización de las personas? Y más que eso, ya hay desabastecimiento de alimentos, no hay medicamentos. Se está viendo también una crisis en este momento, por ejemplo, en municipios como Subachoque, donde ya no hay gasolina. ¿Qué puede hacer la Fiscalía frente a estos aspectos de la manifestación de los transportadores? Bueno, pues es que el artículo 35 de la Constitución que permite la protesta no establece un derecho absoluto. Ese es un derecho que tiene que flexibilizarse y permitir unos derechos superiores. ¿Qué derechos superiores busca proteger, en este caso, la Fiscalía General de la Nación? Sin el populismo de hablar de extinción de dominio. Pues busca proteger la seguridad alimentaria, busca proteger la salud pública, busca proteger la vida humana. Por esa razón es que el Código Penal, desde el año 2011, estableció un artículo en el que se garantiza que esos derechos superiores tienen que ser protegidos frente al derecho a la protesta. Es así que se exige a los que van a realizar la protesta tener unos permisos, tener autorización por parte de las autoridades competentes. Tal vez sea por ello
que dentro de la mesa de negociación, según escuché, se está pidiendo que no se vayan a tomar medidas judiciales o jurídicas en contra de las protestas, porque obviamente los alcaldes de cada ciudad, de cada municipio, tienen que haber autorizado a los protestantes, por ejemplo, para transitar sobre la avenida Boyacá de forma lenta, generando un trancón. Los alcaldes tienen que autorizar la protesta en las vías públicas, en las plazas públicas, a las entradas o a las salidas de sus municipios o de sus distritos. Y según creo, las personas que están protestando, todos los que se han venido sumando, los transportadores de servicio especial, los otras clases de transporte, pues no tienen el permiso de la alcaldía, por lo menos en Bogotá. Al no tener ese permiso, entonces hay que entrar a analizar si se dan unos verbos rectores, si se dan unas conductas especiales, que es lo que la ley penal trata de proteger. El Código Penal realmente no está hecho para construir ni cazar enemigos internos, no, está hecho para proteger a la sociedad. Entonces hay que ver si alguno de las personas que está haciendo la protesta está por un medio ilícito, es decir, está incitando, dirigiendo, constriñendo, proporcionando medios para obstaculizar de manera temporal o permanente la infraestructura del transporte, de manera que afecte la vida humana. Entonces, si alguien va en una ambulancia y no puede llegar al hospital y se afecta su vida, pues aquí está ya incurriendo en este delito. Y si además se revisa que no tenía permiso de la autoridad competente, pues digamos va cumpliendo los requisitos. Si se afecta la salud pública, entonces decías que ya no hay medicinas, que ya hay una escasez para poder suministrar a todas las personas que requieren la atención esos medicamentos. Así es que se puede consolidar efectivamente que se está poniendo en riesgo la salud pública. Frente a la seguridad alimentaria, también escuché que decías que en las centrales de abasto ya hay crisis, ya hay unas alertas de que se está agotando todo lo que se tenía reservado para poder ministrarle a la sociedad los alimentos. Eso nos quiere decir, Catalina, que si este paro continúa sin permiso de las alcaldías, afectando la seguridad alimentaria, efectivamente pueden incurrir en ese delito que se llama obstrucción de vías públicas que afectan el orden público. Y dependiendo de si lo que hacen es afectar la vida humana, si afectar la salud pública, si afectan la seguridad alimentaria, el medio ambiente o, como mencionaba ahorita Gabriel y le escuchaba, sobre las personas que tienen que ir a su trabajo o tratar de transitar. El trabajo es un derecho también que está protegido en esta clase de tipo penal. Sí. Así que esa conducta, si llega a materializarse, si llega a comprobarse, y por eso la Fiscalía, mire, prudentemente no ha dicho qué es lo que va a perseguir, simplemente anunció, vamos a empezar a investigar Sí. si es que en los municipios se está afectando la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el derecho al trabajo o la vida humana. Vamos a Las revisar si tienen indagaciones. permiso para obstruir y hacer las protestas en la magnitud que le hicieron. Las Si ello es indagaciones. así, pues la condena puede ser de 24 a 48 meses. Y dependiendo de las circunstancias y de las consecuencias, pues esto puede ir mucho más allá. Lo importante 24. es entender que el derecho a la protesta no es absoluto. No es absoluto, hay cárcel, hay penas, hay sanciones para estas personas que incumplan la normatividad y por supuesto las leyes colombianas. Son a grandes rasgos esos puntos de vista jurídicos y políticos frente a lo que han sido estos 3 días de movilizaciones y de bloqueos por parte de los transportadores. A Gabriel Cifuentes, al doctor Pedro Alejandro Carranza, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros nos despedimos, 8 de la noche, 33 minutos. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por continuar esta conversación aquí en Noticias Caracol Ahora. Una feliz noche.